Veamos ahora cómo se obtienen los límites aplicando ciertas leyes básicas. Se tiene que para cualquier número real a y cualquier constante c, el límite de x cuando x tiende a es igual a a. El límite de la función que es igual a una constante c cuando x tiende a es igual a c. Como ejemplos tienen la evaluación de los siguientes límites. Los límites de las funciones x cuando x tiende a 2 y 5 cuando x también tiende a 2, cuyas soluciones son 2 en el caso de la función x cuando x tiende a 2 y 5 cuando la función es la constante en 5 cuando x tiende a 2. Este segundo ejemplo es claro que sin importar hacia dónde tienda la variable x, siempre el límite va a valer 5. Otras leyes básicas importantes son las que se exponen a continuación. Para ello, sean f de x y g de x definidas para toda variable x diferente de a, en un intervalo abierto donde se contiene a. Se asume que L y M son los números reales tales que el límite de la función f de x cuando x tiende a es igual a L, y el límite de la función g de x cuando x tiende a sea igual a M. Sea también C una constante, entonces tienen lo siguiente. Ley de suma. El límite cuando x tiende a de la suma de la función f de x más g de x es igual al límite de la función f de x cuando x tiende a más el límite de la función g de x cuando x tiende a, lo cual es igual a la suma de los límites L más M. Algo similar a la ley de suma es la ley de diferencia. En este caso, el límite cuando x tiende a la diferencia de f de x menos g de x es igual al límite de f de x cuando x tiende a menos el límite de g de x cuando x tiende a, lo cual es igual a diferencias de los límites L menos M. Ley del producto con una constante. Si el límite cuando x tiende a de la constante c que multiplica a la función f de x, lo cual es igual a la constante que multiplica el límite de f de x cuando x tiende a, lo cual es igual a c por el valor del límite L. Ley en productos de funciones. Si el límite cuando x tiende a del producto de f de x por g de x, lo cual va a ser igual al límite de f de x cuando x tiende a por el límite de g de x cuando x tiende a, lo que es igual al multiplicar los límites L por M. Ley en cocientes. Si el límite cuando x tiende a de las funciones f de x entre g de x, esto va a ser igual al cociente del límite de la función f de x en x que tiende a entre el límite de la función g de x cuando x tiende a, lo cual es igual a L entre m, siempre y cuando m sea diferente de 0. Ley de potencia. Si el límite cuando x tiende a de f de x que se eleva a la n, lo cual es igual al límite de la función f de x cuando x tiende a elevado a la n, lo cual es equivalente a L elevado a la potencia n para todo entero positivo n. Ley de raíces. Si el límite cuando x tiende a de la raíz n de f de x, lo cual es equivalente a la raíz n del límite de la función f de x cuando x tiende a, y esto es igual a la raíz n de L. Esto es válido para toda L si n es impar, pero para cuando n es par, la L debe ser mayor o igual que 0. Veamos a continuación la aplicación de las leyes en el cálculo de límites. Se debe obtener el límite de la función 4x más 2 cuando x tiende a menos 3, el cual se puede obtener con los siguientes tres pasos. Aplicando la ley de sumas, se puede obtener la suma de dos límites, que en este caso son el límite de 4x cuando x tiende a menos 3 y el límite de 2 cuando x tiende a menos 3. Después, en el primer sumando, se puede aplicar el producto por una constante, de tal forma que ese límite quedaría como 4
o el límite de x cuando x tiende a menos 3. Finalmente, aplicamos las leyes básicas. En este caso, en primer sumando, tenemos que el límite de x cuando x tiende a menos 3 es menos 3 y que el límite de la constante 2 cuando x tiende a menos 3 es el propio 2. De tal forma que quedaría 4 por menos 3 menos 12 más 2 menos 10. En el siguiente ejemplo se busca el límite cuando x tiende a 2 del polinomio 2x cuadrado menos 3x más 1 que divide al binomio x al cubo más 4, el cual obtenemos en 4 pasos. Primero aplicamos la ley de cocientes, verificando que cuando evaluamos el 2 en la función x cúbica más 4, el resultado es diferente de 0. En este caso, el límite de 2x cuadrado menos 3x más 1 entre x cúbica más 4 va a ser igual al límite cuando x tiende a 2 de 2x cuadrada menos 3x más 1 entre el límite cuando x tiende a 2 de x cúbica más 4. En el siguiente paso, aplicamos ley de suma y diferencias y el producto de una constante, de tal forma que en la parte de arriba quedaría 2 veces el límite de x al cuadrado cuando x tiende a 2, menos 3 veces el límite de x cuando x tiende a 2, más el límite de 1 cuando x tiende a 2. Y en la parte de abajo, el límite de x cúbica cuando tiende a 2, más el límite de 4 cuando x tiende a 2. Como tercer paso, aplicamos la ley de potencias a los elementos que lo requieren. De hecho, el primero de arriba y el primero de abajo. De tal forma que el primer componente de la parte de arriba sería 2 veces el límite de x cuando x tiende a 2 elevado al cuadrado. Y en la parte de abajo tendríamos el límite de x cuando x tiende a 2 elevado al cubo. Finalmente aplicamos las leyes básicas y se hacen las simplificaciones correspondientes. En la parte del numerador se tiene el límite de x cuando x tiende a 2 y después se eleva al cuadrado y luego se multiplica por 2. El segundo elemento es el límite de x cuando x tiende a 2 y luego se multiplica por menos 3. Y luego tenemos el límite de 1 cuando x tiende a 2. En la parte de abajo tenemos el límite de x cuando x tiende a 2 y luego se eleva al cubo. Y luego tenemos el límite de 4 cuando x tiende a 2. Lo cual resulta en la parte de arriba 8 menos 6 más 1 y en la parte de abajo 8 más 4. Lo cual resulta en el cociente 3 entre 12, simplificando quedaría un cuarto. En el siguiente ejemplo tenemos involucrado el producto de dos funciones y una de ellas tiene la raíz cuadrada aplicada. La función como tal es 2x menos 1 que multiplica la raíz cuadrada de x más 4 cuando x tiende a 6. El límite lo encontramos en 4 pasos. Primero aplicamos la ley de productos, de tal forma que el límite quedaría igual al límite de la función 2x menos 1 cuando x tiende a 6 por el límite de la función raíz cuadrada de x más 4 cuando x tiende a 6. Después aplicamos la ley de sumas en ambos factores y en el segundo en particular también aplicamos la ley de raíces. De tal forma quedaría en el primer factor límite de 2x cuando x tiende a 6 menos el límite de 1 cuando x tiende a 6. Todo eso que multiplica a la raíz cuadrada del límite de x cuando x tiende a 6 que suma al límite de 4 cuando x tiende a 6. Después aplicamos el producto por una constante en el primero de los términos, de tal forma que el límite de 2x cuando x tiende a 6 quedaría como 2 veces el límite de x cuando x tiende a 6. Finalmente se aplican las leyes básicas y se hacen las simplificaciones correspondientes. De tal forma que en la primera parte tenemos el límite de x cuando x tiende a 6, lo cual da 6, que se debe multiplicar por 2. Luego tenemos el menos límite de 1 cuando x tiende a 6, lo cual da menos 1. Todo eso multiplica a la raíz en donde tenemos el límite de x cuando x tiende a 6, lo cual da 6. Y se suma al límite de 4 cuando x tiende a 6, lo cual da 4.
lo cual resulta en 11 que multiplica a raíz de 10 y en total de forma aproximada da 34.78. Veamos a continuación el caso de la evaluación de límites en funciones polinomiales y racionales. Para ello sean p de x y q de x funciones polinomiales y a un número real. Entonces, el límite de p de x cuando x tiende a a es igual a la evaluación de a en la función p de x, pa. Y de otra forma, el límite del cociente p de x entre q de x es igual a la evaluación de a en p entre la evaluación de a en q, siempre y cuando la evaluación de a en q sea diferente de 0. Como ejemplo, se evalúa la función 2x cuadrada menos 3x más 1 que divide a 5x más 4 cuando x tiende a 3. Para ello se comprueba que el 3 está en el dominio de la función racional f de x, dado que en el denominador, al sustituir 3, queda 5 por 3, 15 más 4, 19. Entonces podemos calcular el límite, simplemente sustituyendo el 3 para x en la función, de tal forma que este límite sería 2 por 3 al cuadrado, menos 3 por 3 más 1, todo ello dividiendo a 5 por 3 más 4, lo cual da 18 menos 9 más 1 entre 15 más 4. Y todo eso da igual a 10 entre 19. Otro ejemplo es el límite de la función 3x cúbica menos 2x más 7 cuando x tiende a menos 2. Para este ejemplo, dado que no existe ninguna división entre 0, se puede sustituir directamente el valor de menos 2 en x dentro de la función, de tal forma que quedaría como 3 por menos 2 al cubo, menos 2 por menos 2 más 7, lo cual resulta en 3 por menos 8 más 4 más 7. Y al final queda menos 24 más 4 más 7, que resulta en menos 13. Como se resolvieron estos dos ejemplos anteriores, es relativamente sencillo obtener el valor límite de una función polinomial, sustituyendo directamente. Pero, como se observó en el caso de las asíntotas, no es siempre posible que por sustitución directa exista una solución. Es decir, existe la posibilidad de que la función en A se indetermine o esté indefinida. Entonces, en el caso de que existe una determinación cuando se evalúa el valor de A en la función f de x, lo que se busca como alternativa es hallar una función g de x, siempre y cuando esta función g de x resulte en los no valores de evaluación de f de x en cualquier otro punto diferente a A sobre un intervalo abierto que contenga al valor de A, de tal forma que si existe el límite de g de x cuando x tiende a A, ese valor límite sería el mismo aplicado a f de x. Como ejemplo, considere el límite de la función x cuadrada menos 1 entre x menos 1 cuando x tiende a 1. Una función alternativa se encontraría si pudiéramos simplificar la expresión de arriba x cuadrada menos 1 en sus factores componentes. Para muchos es claro que ese elemento x cuadrada menos 1 se obtiene a través de un producto de conjugados, x menos 1 por x más 1, lo cual resulta una función g de x igual a x más 1 al cancelar los términos x menos 1, tanto el numerador como el denominador. Y si hacemos una comprobación evaluando para cualquier otro valor de x diferente de 1, encontraríamos que hay una coincidencia tanto para f de x como g de x. Si comparamos las gráficas para ambas funciones g de x y f de x, encontraremos que la función g de x, x más 1, es completamente continua. En cambio, f de x, x cuadrada menos 1 entre x menos 1, resulta ser continua excepto en la evaluación en x igual a 1. Entonces, al comprobar que al evaluar la función g de x para valores distintos de 1 arroja los nuevos valores en f de x, entonces podemos asumir que el límite de esta función g de x cuando x tiende a 1 va a ser el mismo para f de x. En este caso, en consecuencia, va a ser el límite de x más 1 cuando x tiende a 1, cuyo valor es 2. Antes de concluir con este ejercicio, vale la pena observar que la función f de x
se puede subdividir como el cociente de dos funciones, j de x entre k de x, donde podemos evaluar el límite para ambas cuando x tiende al valor a. Y en este caso en particular, tanto en j de x como en k de x, se obtiene un 0. Es decir, en este caso se tiene la forma determinada 0 entre 0. Como resumen del anterior ejemplo, se puede establecer, primero, se necesita corroborar que nuestra función tiene la forma apropiada y no puede ser evaluada inmediatamente usando las leyes de los límites. Entonces se necesita hallar una función que sea igual a f de x, igual a j de x entre k de x, para todo x que sea diferente de a, sobre todo el intervalo que contiene a. Para hacer esto podemos tratar con uno o más de los siguientes pasos. A. Si j de x y k de x son polinomios, se deben factorizar ambas funciones y cancelar los términos comunes. B. Si el numerador o el denominador contiene una diferencia que involucra una raíz cuadrada, debemos tratar de multiplicar al numerador o al denominador por el conjugado de la expresión que involucra la raíz. C. Si j de x entre k de x es una fracción compleja, comenzamos por simplificar esta. Y finalmente, tercer paso, aplicamos las leyes de los límites.